procesos empresariales, pues no podemos iniciar esta materia sin saber lo básico. ¿Qué es la empresa? Comenzaremos esta asignatura pues con un primer tema específicamente dedicado dentro de toda esta unidad de aprendizaje a todo lo que caracteriza a la empresa. Y en este tema, pues vamos a abordar qué se entiende en la actualidad por empresa, interesándonos pues por la evolución que ha sufrido el concepto a lo largo del tiempo y especialmente cuál es la función que la empresa desarrolla como agente económico. La empresa es un concepto que cualquier persona en el mundo entero con economía de mercado hoy en día comprende en un sentido pues muy amplio el significado, tiene una función específica dentro de lo económico. Eh, Apágame los micrófonos. Pero es posible que si le exigen ciertas posiciones, pues surjan algunos problemas Profe, de definición. ¿Qué pasó? profe, profe, buenas noches. Sí, buenas noches. Profe, qué pena con su merced, es que pues he tenido inconvenientes con el internet y acabo de entrar. Pues me da pena con todos los compañeros. Eh, la verdad, pues salí positivo para COVID-19 y pues he tenido muchos inconvenientes de salud. Su merced podría hacerme una síntesis de qué se trata pues esta nueva asignatura. Eh, Mi corazón, siento mucho que tengas COVID, te deseo que realmente te recuperes y especialmente que cuides a tu familia y todo el entorno. Ese es mi mayor deseo para ti. Voy a hacer una excepción porque es la primera clase, pero cuando yo inicie ya a partir de dentro de 8 días, porque nuestros encuentros van a ser cada 8 días, yo enseguida les voy a cerrar los micrófonos para que podamos tener la grabación limpia. Esta clase es el desarrollo de la unidad de aprendizaje número 1 del material que ustedes ya tienen en sus plataformas y vamos a hablar durante estas semanas específicamente de todo lo que es la empresa y sus características. Y estoy iniciando con los diferentes conceptos. Entonces voy a apagar en este momento todos los micrófonos, muchachos, para volver a retomar y contestarle a, a mi estudiante específicamente lo que pueden observar en el slide, el concepto de la empresa, pues es muy importante. Cualquier persona ya sabe hoy, pues una persona mayor, ¿no? Una persona mayor de edad, con criterio, con todos sus 5 sentidos, con toda su cabalidad, comprende qué significa la empresa y qué es un negocio dentro del aspecto económico. Pero es posible que si le exigen ciertas precisiones, pues surjan algunos problemas de definición, cierta confusión con otros conceptos o instituciones económicas. Así, pues, si dar una definición rigurosa y completa de cualquier concepto resulta muy difícil, pues más aún cuando el objeto a definir es una realidad tan compleja como lo es la empresa, donde se combinan problemas de diversa índole, problemas económicos, problemas tecnológicos, problemas sociales, psicológicos, humanos, y que además constituye una realidad dinámica, viva, sometida a permanentes cambios que se rige por leyes generales. En ocasiones hay muchos problemas con las empresas porque desconocen esta parte y eso puede dar eh, problemas específicos que llegan hasta el cierre de las entidades. La diversidad de aspectos técnicos, productivos, sociojurídicos, económicos, financieros que definen la realidad empresarial, pues hacen que la empresa sea estudiada por diferentes disciplinas sociales como el derecho, la economía, la sociología, la psicología, porque
La empresa es una entidad viva que tiene inmersa todas las otras disciplinas. Es evidente que eh, en nuestra disciplina económica, pues nos interesa estudiar la empresa desde esa óptica, porque ustedes están estudiando, ya están están desarrollando su profesionalización en administración de empresas o en contaduría. Y si la economía pues es la ciencia que estudia la asignación eficiente de los recursos escasos, pues es obvio que en el concepto de empresa primero entendamos claramente este problema, considerándose como un agente que organiza con eficiencia los factores económicos para producir bienes y servicios para el mercado. ¿Con el ánimo de qué? Pues de alcanzar ciertos objetivos. Entonces, valdría la pena que recordáramos qué es eficiencia. Eficiencia es lo que hacemos para lograr el cumplimiento de los objetivos a través del uso mínimo de los recursos. En una segunda observación dentro de todo este campo, pues también nos interesa el aspecto interno o administrativo, como un conjunto de elementos humanos, técnicos, financieros, de marketing, ordenados según pues determinada jerarquía o estructura organizativa y que dirige una función realmente directiva o un empresario en sí, el dueño de la entidad, que es a través de un gerente. Y como señalábamos pues en la introducción, la empresa puede ser estudiada por medio de varias dimensiones. Cada una de estas dimensiones puede utilizarse como de hecho así lo ha sido para ofrecer un concepto determinado de empresa que aunque muestre solo uno de los aspectos que caracterizan a la misma, pues podemos mirarla desde una dimensión funcional que representa la justificación del papel que la empresa juega en la economía del mercado. La dimensión técnico-económica se concentra en el proceso de transformación productiva explicada por unas funciones de producción y de costo. También podemos mirar la dimensión económico-financiera, pues acerca de todo esto, la empresa da una percepción con unas características de un capitalismo financiero, es decir, cómo una unidad creadora de valor, de riqueza, se desarrolla y en consecuencia, pues, de movimientos de capital de dinero y a través del mercado en general y en particular de los propios mercados financieros. Otra óptica es la dimensión jurídico-mercantil por parte de la consideración de la empresa, pues dotada con personalidad jurídica para contratar como sociedad mercantil con otros agentes o propietarios de factores económicos. La dimensión social está asociada a las relaciones existentes entre un grupo específico de seres humanos y a cada una de estas dimensiones conceptuales, pues se les puede destacar todas las características de la empresa como unidad económica, la cual es la organización en sí de la empresa, dotada de una estructura interna según determinada relación de autoridad o con una jerarquía, es decir, con una función directiva o empresarial por la que pretende la consecución de unos objetivos eh, norm que se han sido planeados muy cuidadosamente y la obtención de beneficios, de excedentes empresariales. La empresa es una unidad de producción, combinando pues un conjunto de factores económicos, según una acción planeada, que a través de un proceso de transformación, pues, ¿qué hace? Obtiene unos productos, obtiene unos servicios. También podemos mirar la empresa desde el punto de vista de ser una unidad financiera. Es dotada de un capital,
según una estructura determinada de propiedad, de forma que desarrollará un conjunto de transacciones financieras que le llevarán a un crecimiento sostenido y equilibrado. La empresa es una unidad de decisión o de dirección con capacidad de formulación de sus objetivos y de gestión de los mismos objetivos a través del desarrollo ¿de qué? De unas funciones, de unas actividades que son dirigidas por las directivas, quienes marcan la pauta de toda la organización, de toda la empresa. Entonces podríamos también destacar principalmente que la empresa es un sistema social, un conjunto de personas que mantienen unas relaciones formales e informales, una comunicación con sus correspondientes motivaciones y comportamientos individuales y de grupo, configurando pues determinada cultura organizacional y marcando ciertas relaciones de poder. Pues a la vista de estas circunstancias podemos proponer que la empresa como concepto, mis estudiantes, podríamos decir que es la unidad económica que interrelaciona diferentes factores ordenados desde una gerencia, desde una dirección, eh, cabeza directiva. ¿Para qué? Para unir todas las unidades técnicas, físico-espaciales y dirigidas a tener el control y alcanzar los objetivos para que tengamos beneficios empresariales. El concepto de la empresa, pues podemos analizar que de pronto en la literatura económica se pueden utilizar diversos vocablos, diversas palabras para hacer referencia a la empresa y estos no deben de tratarse como sinónimos, puesto que cada uno de los términos hace referencia a una faceta distinta del objeto de lo que estamos diciendo hoy. Así debemos de intentar distinguir la empresa de otros conceptos como sociedad, como explotación, como planta industrial. El término explotación, mis estudiantes, se aplica a un ámbito técnico, es decir, al conjunto de procesos tecnológicos aplicados a un conjunto de factores para alcanzar ciertos resultados. El término planta o establecimiento industrial pues hace referencia a la unidad del espacio físico, al lugar donde se localiza y se desarrolla la actividad económica del negocio, a una industria, eh, a, su, a la parte locativa. El término sociedad pues lo podemos marcar dentro del ámbito jurídico, es decir, la agrupación de individuos para la consecución de un objetivo común a través de una organización empresarial que supone la existencia de un contrato entre ellos que da lugar al nacimiento de una nueva sociedad, de una nueva persona de naturaleza jurídica y distinta a la de las personas físicas que la integran. Todo este análisis de este término jurídico, pues también podríamos resaltar que el riesgo asumido por esta sociedad puede limitarse única y exclusivamente al patrimonio de la empresa o bien al de todos los socios de la empresa, porque toda empresa debe de tener una personalidad jurídica, un registro, ya sea como un empresario individual o como una sociedad mercantil. Y la clave que caracteriza a la empresa radica en que es un centro de decisión a nivel global y por lo tanto posee capacidad de gestión, de formulación de objetivos, marcando las pautas a seguir por la empresa. Una empresa es una organización de personas y de recursos que buscan ¿qué?
pues conseguir un beneficio económico con el desarrollo de una actividad particular. Esta unidad productiva puede contar con una sola persona, con varias personas, y debe buscar que el lucro y alcanzar una serie de objetivos marcados en su formación, en su creación. A menudo, pues la creación de la empresa responde a la necesidad de cubrir un servicio o a una necesidad que se requiere dentro de un entorno determinado y mediante el cual pues existe la posibilidad de salir beneficiado. Y para ello, pues el emprendedor o el grupo de emprendedores reúne todos los recursos económicos y logísticos necesarios para poder enfrentar dicho reto empresarial y cumplir los objetivos que se marquen para hacer uso de todos los factores productivos que son el trabajo, la tierra, el capital. Y el concepto de empresa pues refiere a una organización o a una institución que se dedica a la producción o a la prestación de bienes o servicios que son demandados por los consumidores, obteniendo de esta actividad una ganancia económica. Y para el correcto desempeño de la producción, pues estas se basan en planificaciones previamente definidas, estrategias predeterminadas, y todo esto lo hace el gerente a través de su equipo de trabajo. El éxito de una empresa realmente requiere de objetivos claros, de objetivos bien establecidos, además de la misión preestablecida. Cuando se crea una empresa, lo primero que miramos es la misión. Y por otra parte, pues debe definir toda la cultura organizacional, los reglamentos y cómo se va a dirigir y a comportar la empresa. Pues sin embargo, más allá de las reglamentaciones que decidan en forma interna e informal, todos los dirigentes pues deberán regirse ante todo según las leyes que determinen la regulación de ese mercado específico, de esa actividad y el funcionamiento según la jurisprudencia para que se pueda operar tranquilamente en lo que nosotros queremos desarrollar. Quizá pues desde una perspectiva más técnica se le puede definir como una unidad socioeconómica y según esta forma la empresa utilizará todos los recursos que estén al alcance. ¿Para qué? Para transformar la materia prima en un bien, en un servicio que se pueda producir en el mercado de oferta y demanda para obtener una utilidad. Si la empresa ha sido inicialmente definida como un conjunto de elementos interrelacionados que persiguen un plan común o unos mismos objetivos, pues es preciso detenerse unos instantes en la composición de la empresa para poder percibir mejor la realidad socioeconómica de la organización, porque la empresa integra en una determinada estructura dirigida por una autoridad los factores productivos disponibles según unos contratos, pagando unos arriendos o unos precios por su utilización. Y según cuál sea el papel que desempeñan los factores económicos o productivos dentro de este proceso de transformación de valor que la empresa desarrolla para cumplir su función y lograr todos los objetivos propuestos, pues se puede clasificar en dos grandes grupos que son podemos llamarlo los factores pasivos o los bienes económicos y los factores activos o las personas. Los factores pasivos representan los recursos económicos clásicos, es decir, la tierra y el capital y los sujetos a la característica de la escasez
o de su disposición limitada. En la actualidad, muchachos, estos factores, pues dadas las condiciones de los procesos productivos, se pueden clasificar en varias categorías, por ejemplo, como capital financiero, recursos financieros líquidos, el capital técnico, los tangibles, las inversiones técnicas o los bienes de equipos informáticos, todos los materiales, las mercancías, los productos elaborados, todo lo intangible, la tecnología, los software informáticos. Y pues de la anterior clasificación se desprende que los bienes económicos pueden ser clasificados tanto por su naturaleza tangible como por su naturaleza intangible, como por su temporalidad, es decir, pueden ser duraderos o inversiones, no duraderos o corrientes, y también podemos clasificarlos según el ciclo de capital de la empresa y según el ciclo de explotación, lo cual deberá apoyarse ¿en qué? Pues en la estructura económica de todas las inversiones que hay representadas en esto. Y volviendo sobre la tangibilidad de los bienes, hay que mencionar que en los momentos actuales, pues los intangibles, como el caso de los desarrollos tecnológicos o el derecho a usar la tecnología y los software correspondientes, pues el soporte de la mayoría de los procesos de transformación física y de los procesos administrativos están representando un valor muy relevante sobre el total de la inversión de la capital de la empresa. En resumen, pues, ello solo viene a afirmar la importancia de la tecnología en la competencia actual de la empresa. En cuanto a los factores activos, el principio menos limitado, ya que pueden ser es de los principios menos limitados. ¿Por qué? Porque están desarrollando una dirección adecuada de los recursos humanos, de las personas que se representan bajo la fuerza de trabajo o podríamos decir nuestro capital humano, nuestro grupo humano. Y este capital humano se puede diferenciar de grupos de personas en relación a sus intereses, al papel, a las relaciones con la empresa. Y es evidente, muchachos, que hay que señalar un tercer tipo de factor para completar el concepto moderno de empresa, como es el concepto de empresario, o también conocido en economía por la organización el emprendedor, el concepto que se puede vincular al grupo de los propietarios o de los directivos según sea el grado de separación entre la propiedad y la administración. Y en definitiva, pues toda empresa surge como qué, como un conjunto de relaciones de autoridad, de jerarquía, de coordinación y de comunicación entre los factores activos y en relación eh, con, con todo este engranaje, conectando los factores activos con los factores pasivos, y es una estructura que define el empresario, sus características y que permite integrar todos los factores y dirigir una producción. En muchas ocasiones, pues, dada la cercanía o la estrechez de las relaciones con los proveedores o con los que nos suministran todos los materiales, con los clientes y especialmente con el poder de negociación que tengamos, pues parecerá lógico considerarlos como otros grupos dentro de los factores activos. Pero en principio esta decisión no es aceptada por entender que pertenecen al entorno de la empresa, pero sí hay que tenerlos en cuenta
muy en cuenta en la forma de administrar, si se quiere responder a planteamientos de eficiencia frente a los mercados. Dentro de la evolución histórica podríamos mirar algunos conceptos de la empresa dentro del sistema económico. El capitalista pasa por 4 modelos de organización económica conocidos como el feudalismo, el capitalismo mercantil o mercantilismo, el capitalismo industrial, el capitalismo financiero. Y en cada uno de ellos, pues la empresa ha tenido sus orígenes y su correspondiente evolución como órgano básico de este sistema, pasando de un modelo y configuración simple a la actual situación de complejidad que expresa el modelo de empresa como organización. Dentro del feudalismo, como lo podemos mirar en la historia, pues esta es la primera etapa de la empresa y se caracteriza por el énfasis de la dimensión técnica y como unidad simple, es decir, muy orientada a una transformación primaria, artesanal de los factores productivos y dotada de una organización sencilla, y esto replica en cierta medida en la estructura familiar de su propietario, que eran los artesanos, eran los empresarios individuales, eran en esa época, ellos eran los industriales de la época. Pero acuérdense, mis estudiantes, que durante la época del feudalismo solo había un gran señor feudal que tenía esos montones de tierra, y todas las familias que trabajaban a través de la artesanía, de la agricultura para ellos, y el que se ganaba todo el dinero, pues todo lo que trabajaban y producían era para el señor feudal. Y dentro de este sistema feudal se agrupaban todas las familias y todos trabajaban obligatoriamente para este sistema. Después vino el mercantilismo o el capitalismo mercantil, que también en la segunda etapa, la del modelo comercial, pues la empresa sigue todavía conceptuándose como una unidad simple en cuanto a su estructura productiva, aunque como consecuencia del incremento del comercio, de la globalización, eh, refiriéndome a circunscritamente a esa época, a la época colonial, a la época del desarrollo político, económico de las ciudades y de los estados. Ahí surgen nuevas fuerzas de sociedades de negocios, de las sociedades personalistas, colectivas, de las sociedades anónimas. Vienen nuevos planteamientos organizativos para lograr los objetivos comerciales, y es por todo ello que se comienza a definir a la empresa pues como una unidad comercial o una unidad técnico-económica, momentos en los que se comienzan se comienza como a impulsar ese espíritu capitalista y el espíritu burgués en la sociedad, que viene y, y resalta el espíritu de estos pequeños artesanos para que comiencen a hacer empresa y desarrollen a su vez muy asertivamente el capitalismo, que se caracteriza pues jurídicamente en la representación de las sociedades por acciones, en las sociedades anónimas. Todo este sistema feudal fue evolucionando porque a raíz de los excedentes que iban teniendo los feudalistas, que comenzaron a vender esos pequeños productos, y después se fueron organizando y se fueron uniendo sus capitales, sus fuerzas, y comenzaron a nacer las primeras empresas. Y todas estas empresas realmente cogieron una importancia y un enfoque tremendamente fuerte
con el desarrollo del acero, con el desarrollo de los barcos a vapor, con la invención del ferrocarril, con la construcción de todas esas, ay, ¿cómo es que se llama? Por donde va el tren. Bueno, los rieles esos por donde va el tren, pues, ¿qué hicieron? Acortaron las distancias. Acuérdense que antes se movilizaban era en las carretas, en los caballos, entonces era lo que podían cargar en estos sistemas de transporte. Ya con el desarrollo eh, de todo el sistema ferroviario, ay muchachos, perdónenme, con todo ese sistema de desarrollo ferroviario, pues unió realmente las ciudades y al unir las ciudades se desarrolló potencialmente, ya comenzó lo que llamamos el capitalismo industrial. El gran desarrollo de la empresa se produce con el modelo del capitalismo industrial. Esto es básico, porque en esto surge históricamente la primera revolución industrial, y esta primera revolución industrial fue en Inglaterra en el siglo XVIII con el acero y la aparición de la primera máquina que hicieron para tejer y toda esa sucesión de máquinas que se vinieron en este siglo, porque salía una máquina y otra, por eso se llama la revolución industrial, porque llevaba a cabo tareas industriales y toda esta creación de máquinas que pues a mí me parece emocionante, muchachos. ¿Por qué? Porque estoy hablando del siglo XVIII, es decir, que toda la historia de la humanidad hacia atrás vivía en forma muy rudimentaria y toda esta desarrollo de la máquina a vapor realmente sí transformó el panorama económico del siglo XIX porque dio el origen al surgimiento de la industria pesada, del ferrocarril, de la siderurgia con el acero, que junto con otras industrias más ligeras y la minería, especialmente mis estudiantes del carbón, pues han definido el comienzo de lo que es el capitalismo industrial. Y en él la empresa ya se configura como una unidad compleja, tanto por los aspectos productivos como por los aspectos jurídicos y sociales. Aunque esto represente los primeros pasos, pues son muy importantes porque es la razón por la que se define la unidad económica de producción. Y en esta etapa, pues la empresa vive los momentos de los primeros estudios formales o con cierta metodología científica sobre el estudio de las empresas, por ejemplo, como el enfoque neoclásico, es decir, la teoría de la firma y del primer enfoque administrativo, también conocido por la administración científica. Todo esto nos lo enseñaron los primeros estudiosos de estos comportamientos nuevos de desarrollo industrial y capitalismo, como Taylor y como Fayol, quienes fueron los que nos dieron toda la base para el desarrollo administrativo del siglo XX y del siglo XXI, porque nosotros ya pertenecemos al siglo XXI, muchachos. Qué increíble que el análisis de estos personajes de Taylor y de Fayol a través de las primeras empresas, la medición de los tiempos, la operatividad, el desarrollo funcional de las empresas, el desarrollo jerárquico de las empresas, tradicional de las empresas, todavía hoy tenga repercusión en las empresas del siglo XXI. Esto es apasionante, mis muchachos. Miren, cuando nosotros no sabemos de la historia, cuando no sabemos cómo nació todo,
pues tendemos a cometer los mismos errores del pasado, porque el conocimiento, ¿qué es lo que nos da? El conocimiento nos da herramientas, nos da estrategias. ¿Para qué? Para que avancemos, para que no cometamos los mismos errores. Y esto se llama sabiduría, mis estudiantes. Y precisamente, pues, en esta primera época, el capitalismo industrial, gracias a la conocida segunda revolución industrial basada en el motor de combustión, en el desarrollo de la electricidad, en el nacimiento de la electrónica, pues inicia lo que se ha caracterizado como el modelo de desarrollo económico del sistema capitalista que está desarrollado en gran parte del siglo XX y que ha configurado pues una estructura productiva de todos los países industriales. Y es por todo esto que la empresa industrial ha sido la protagonista y ha definido una estructura más compleja y organizada que en las épocas anteriores, porque siendo ya característica su dimensión jurídica, su dimensión específica de sociedad anónima o inclusive de grupos de sociedades con las diferentes clasificaciones, pues su actuación y todo esto es la base funcional de las actividades económicas, de las actividades directivas, de las actividades funcionales, de todo lo que estamos viendo hoy en nuestras empresas. El capitalismo financiero, muchachos, el capitalismo industrial, dado desde el crecimiento patrimonial, pues requirió realmente de un importante crecimiento financiero y de necesidades de capital para atenderse mutuamente. Por eso fue que se comenzaron a unir estas empresas que incipientemente nacieron, se comenzaron a unir a raíz de grandes eh, capitales, y esta circunstancia y el logro de importantes excedentes financieros por las grandes empresas industriales, pues desarrollaron una economía financiera, sus instituciones, los mercados, las operaciones, y la última fase de desarrollo capitalista, el capitalismo financiero, pues se desarrolló por la relevancia, la exaltación, la diferenciación de los movimientos de capital financiero, de los recursos financieros líquidos, de la facilidad de conseguir el dinero para poder implementar en las empresas más espacio, más máquinas, de forma que se posicionaron como los primeros productores. Y eso sí, estas empresas, mis estudiantes ganaban miles de dinero en rendimiento. ¿Por qué? Porque comenzaron a hacinar a los pequeños artesanales que estaban trabajando en el sistema feudal con un jefe, pues vieron la oportunidad de ser libres, vieron la oportunidad de sostener a sus familias, y ellos comenzaron a trasladarse cerca de donde comenzaron a desarrollar las empresas como tal, y así comenzaron a desarrollarse las grandes poblaciones. Pero estos pequeños artesanos que habían dado todas sus ideas, habían enseñado cómo producir, pues a través de la industrialización fueron quedando atrás. Y aparte de eso, las empresas comenzaron a abusar en los horarios de trabajo, en las funciones, en los pagos, y comenzamos a ver el nacimiento de los sindicatos para defender toda esa mano de obra, para pagarles salarios justos. Y en esta época se produce la separación o la ruptura de la propiedad, de la administración de la gran empresa industrial, y poco a poco se va observando el triunfo del proceso monopolizador. Así que como eh, todo tipo de comentario del poder empresarial
Hoy nosotros conocemos muy bien los grandes monopolios, ¿cierto? Podemos hablar de grandes monopolios en Colombia. Yo los invito a pensar en este momento, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Cuáles grandes monopolios? ¿Qué poquitas familias tienen nuestro sector bancario absolutamente dominado? Y entendiendo que pues toda esta monopolio gradual también hizo una reducción de unidades productivas autónomas y realmente cogieron todo el mercado y es lo que las hace permanecer en los países en forma muy tranquila, a pesar de que viene un nuevo orden económico, a pesar de una pandemia. ¿Quiénes son los más afectados en este momento? Los pequeños y medianos empresarios, que aparte de no estar fortalecidos a través de la tecnología, eh, vino todo este plan que nadie lo podía prever en su planeación estratégica y hoy estamos viendo miles de desempleos específicamente en Colombia, pero eso no es solamente un suceso de nuestro país, sino es a nivel, a nivel mundial. Toda esta concentración empresarial, muchachos, se puede manifestar de diferentes, de múltiples formas. Podemos mirarla a través de un crecimiento interno o de expansión de la propia empresa, ya sea aumentando el poder de las empresas existentes o mediante la creación de nuevas empresas en puntos estratégicos de mercado nacional o extranjero. Y este fenómeno de internacionalización pues tiene su máxima expresión a través de ¿qué? ¿Qué se les ocurre a ustedes? De las multinacionales. También lo podemos ver a través de la fusión, de la unión, de la absorción de las empresas. Por fusión entendemos que es la agrupación del patrimonio de varias sociedades jurídicamente independientes en una nueva sociedad, y tal proceso supone pues una previa disolución y liquidación de todas las empresas involucradas. En el caso de la absorción o fusión por absorción, pues varias sociedades traspasan sus patrimonios al de otras ya existentes, como sucedió, por ejemplo, en años anteriores con la Nissan y con la Renault, que unieron sus fuerzas. ¿Para qué? Para sacar adelante la competencia fuerte ante las otras empresas. Yo no sé, mis estudiantes, si ustedes vieron las noticias precisamente mmm, la semana pasada, donde salió que Bavaria se unió con Coca-Cola para generar mayores ventas, para unir sus productos, y la disculpa que daban era para sobrevivir en este plan de nuevo orden mundial. Imagínense una empresa como Coca-Cola que cerró su manufacturación y se llevó la empresa porque acá daba miles de empleos, y entonces hubo muchas personas que se quedaron sin trabajo. Y Bavaria, que desde su inicio vendió a varias empresas y siguen siendo muy fuertes, y se unen dos titanes. ¿Qué hacen? Entonces, a través de esta fusión, lo que crean es un fortalecimiento aún mayor de todo su sistema económico. Y con esta unión, ¿qué es lo que hacen? Volverse aún más fuertes para seguir dominando el mercado. Entonces, muchachos, voy a dejar hasta aquí. Voy a darle la palabra. El que quiera hablar, por favor, mis estudiantes, entonces levante la manito y con mucho gusto vamos a participar.